Invito ahora al doctor Germán Málaga, quien nos va a dar una exposición sobre las emergencias de patógenos multiresistentes en infecciones nosocomiales. Bueno, ante todo, buenas noches. Agradezco la oportunidad a la Academia Nacional de Medicina y a la Revista Peruana de Medicina Experimental de Salud Pública por habernos invitado y permitirnos presentar los resultados de la investigación de ese artículo que ha sido publicado en el último número de la revista. Bueno, la idea de mi presentación en realidad es un poco contarles de las cosas que venimos trabajando con relación a infecciones intrahospitalarias, un poco cómo es que surge la idea de hacer este estudio, ¿no? Primero fue la búsqueda de literatura y encontramos con que ya en el 2006 al 2008 se había realizado este estudio, un estudio con 85 pacientes mayores de 16 años, en promedio 53, que tenían infecciones hospitalarias y de la comunidad quienes tuvieran cultivos positivos, es decir, personas con bacteriemia, con bacteriemia. Y en ese estudio reportaron un 35% de cepas con portadores de beta-lactamasa de espectro extendido. Es un estudio que fue realizado en mi hospital, la coordinadora de este estudio fue la doctora Samalvides, pero el antecedente más reciente que teníamos publicado, ¿no? Y evidentemente ya habían pasado 10 años, y en ese estudio interesantemente mostraron una diferenciación diferenciada en cuanto a mortalidad si la persona estaba infectada y tenía una bacteriemia por una bacteria portadora de BLE versus la que no era portadora de BLE, ¿no? Asimismo, un estudio que publicó la doctora Coralie García de este recuento de esta vigilancia en 9 hospitales en que recolectaron 1.681 cepas. Interesantemente, en ese momento reportaban 19%, entre 19 y 65% de resistencia de bacterias portadores de beta-lactamasa de espectro extendido. En coli era de 7.4 a 76%. Ahora, el reporte era laboratorial, evidentemente, sin análisis clínico de los casos reportados. Y es ahí cuando empezamos a hacer algunos estudios. Este es un estudio que aún está en revisión, es un estudio de mi grupo de investigación que se llama CONEVIT. Disculpe que está en inglés, pero es la forma como estamos publicándolo o intentando publicarlo en una revista en inglés. Se ha mencionado mucho sobre los factores que tendríamos que tomar para evitar que las personas se infecten, ¿no? Para que se ha mencionado, claro, y dentro de los mecanismos de resistencia o de aumento de resistencia de gérmenes intrahospitalarios y en la comunidad, tenemos pues, los que ya muy bien ha mencionado el doctor Yagui, la doctora García, en sentido de que hay una serie de factores que se tendrían que tomar en cuenta para evitar esta propagación. Este estudio consistió en varias fases. La primera, una fase cualitativa en la cual entrevistamos a los médicos que trabajan en la emergencia en el hospital, en medicina y en pediatría, sobre calidad sobre el lavado de manos, la frecuencia con que se lavaban las manos, cuando se sentaban, llegaban a una estación de lavado de manos, cuántas veces tenían disponibilidad de jabón, papel, alcohol para poder realizar este estudio. Cuántas veces se lavaban las manos durante un periodo de tiempo, de un turno de 12 horas, y encontramos cosas interesantes, ¿no? Lo primero, que menos de la mitad de estaciones del hospital cuentan con papel o jabón o con alcohol para hacérselo. Entonces, claro, uno dice, efectivamente, el lavado de manos es un mecanismo importantísimo, o sea, indispensable en un hospital, oye, pero menos de la mitad de estaciones cuentan con papel o con jabón, ¿no? Es el primer lugar. Cuando le preguntamos a los residentes, ¿cuántas veces te lavas las manos en un turno? Hasta la mitad de los residentes decían que pasaba el turno, atendían en primero 40 personas durante el turno de 12 horas y nunca se lavan las manos. Es nuestra realidad, ¿no? Claro, siempre vamos a tener una oportunidad de buscar culpables, pero a veces los mismos médicos son los propagadores de esta situación, ¿no? Cuando le preguntábamos, ¿recuerdan los 5 momentos de lavado de manos?
no estamos hablando de médicos residentes que han pasado un examen de residencia y que están, además, que cuando ingresan a la residencia, la doctora García les hace un curso de inducción en el cual les enseña los 5 momentos y les dan todos los tips de seguridad para los pacientes, y menos de la mitad de pacientes, alrededor del 50% de los residentes, podían recordar de manera eficiente cuáles eran estos 5 momentos para el lavado de manos. En la segunda fase de este estudio hicimos cultivos de las manos y cultivos de los celulares, los famosos celulares, ¿no? Ahora usamos los celulares para todo momento. No sé si han visto estos memes en los cuales dice, hoy mi esposo se pasa mucho tiempo en el hospital, apágale el wifi, ¿no? O sea, los celulares han reemplazado el periódico en el baño, usamos los celulares para todo, claro, evidentemente no solo las llamadas, sino las consultas, las anotaciones, consultas de texto, todo está en el celular. ¿Qué encontramos? En cultivar las manos, hasta el 54% de las manos de los residentes tenían Staphylococcus aureus, 22% tenían coli y Klebsiella, y en celulares pensamos encontrar más, pero eso fue lo que hallamos, pero el 31% de los celulares tenían estafilococo, ¿no? Y 9% coli y Klebsiella. La segunda fase del estudio, o la fase siguiente, no es el motivo de esta presentación, pero era, una vez teniendo esta información, enviarles mensajes de textos a los residentes 3 veces por semana a una determinada hora. Hicimos unos mensajes basados en los 5 momentos, para recordarles que se lavaran las manos durante sus turnos hospitalizados. Intentamos tratar de coincidir los días que estaban de guardia para enviarles los mensajes. Los resultados se los mostraré más adelante en otra publicación, pero esos son los resultados preliminares de la medición basal. Entonces, hay barreras, pero muchas de estas barreras y muchos de estos problemas de resistencia los ocasionamos los propios médicos, ¿no? Con nuestras costumbres, y el sistema que no nos da pues las condiciones para cumplir con con esta medida de protección personal y evidentemente de protección con nuestros pacientes, ¿no? Este es otro estudio que revisamos y que nos llamó mucha atención, en el cual en 62 cepas aisladas con bacterias en niños, 80% de estas cepas eran multiresistentes, 92% resistentes a la ampicilina, 66% resistentes a nacionalidad y timitropin, y 43% de estas cepas de bacterias en niños eran portadoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Este es otro estudio que publicamos, disculpen nuevamente el inglés, pero está publicado en inglés el artículo, ya hace un par de años en International Journal of Infectious Diseases. Eso fue un estudio de casos y controles, en el cual los pacientes, excluimos a todos los pacientes intrahospitalarios, nos centramos solamente en las infecciones urinarias de la comunidad. Es decir, tuvimos la precaución de excluir a todos los pacientes hospitalizados para centrarnos específicamente en las infecciones urinarias que llegaban al hospital por emergencia, por consultorios externos, para detectar casos de infecciones del tracto urinario portadores de beta-lactamasa de espectro extendido. Y el control de estos casos fueron las infecciones urinarias que no eran portadores de beta-lactamasa de espectro extendido. Lo que encontramos fue que el 40% de las citus que procedían de la comunidad eran portadoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Este fue un hallazgo que era, si bien es cierto, podía haberse intuido, pero que a nosotros nos sorprendió, ¿no? Y la razón es que si tenemos en cuenta la sobrecarga que tenemos en los hospitales, en las emergencias, y eso vamos a tener que soportar el hecho de que muchas de estas infecciones urinarias necesitan pues de tratamiento parenteral, ¿no? Porque si son multiresistentes a cefalosporinas, muchas de estas, y como ocurre, pacientes terminan siendo hospitalizadas para el tratamiento de su infección urinaria porque no hay un antibiótico de administración más sencilla que podamos administrar, lo cual evidentemente constituye un problema de salud pública por la sobrecarga a los hospitales, por la sobrecarga a las emergencias y por sobrecarga a las salas de hospitalización. Los factores de riesgo que encontramos para el desarrollo de estas infecciones de ITUBLE fue el uso previo de antibióticos, haber estado hospitalizado en los últimos 6 meses en un ambiente hospitalario, el uso de corticoides y cirugía previa, ¿no? Entonces, tenemos que
el 40% de las infecciones urinarias son, por lo menos las que llegan a mi hospital, son producidas por gérmenes gram negativos productores de beta-lactamasa de espectro extendido. ¿En qué consistió el estudio que ha salido publicado gentilmente en la revista? La pregunta de investigación para este estudio con estos antecedentes fue: ¿cuál es la frecuencia de bacteriemia por enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido? ¿Cuáles son los factores asociados? Bueno, ya se ha hablado sobre las definiciones de bacteriemias por enterobacterias, lo mismo las definiciones sobre producción de BLE. Este fue un estudio transversal que incluía a todos los pacientes mayores de 14 años en los cuales se hubiera aislado por lo menos un homocultivo con presencia de una enterobacteria durante su hospitalización en el Hospital Cayetano Heredia en el año 2016. Y para determinar si la bacteria era productora de BLE se usaron los criterios estándares internacionales, ¿no? En cuanto al diseño de población, se asumieron a todos los pacientes cuya bacteria se había adquirido una bacteria en el hospital. Para determinar si la bacteria había sido adquirida en el hospital, se consideró que la adquisición hubiese ocurrido después de las 48 horas de internamiento, que ocurrió la bacteriemia hasta 30 días después de la hospitalización, o que las personas fueran usuarias de servicios hospitalarios como rehabilitación, diálisis, las unidades de quimioterapia. Se hizo la revisión de todas las historias clínicas. Tuvimos 105 casos, 3 historias no fueron halladas y 5 habían tenido más de un episodio de bacteriemia. En total tuvimos 87 casos. La edad promedio en el estudio fue de 62 años, no hubo diferencias por sexo. El punto de partida más frecuente para estas infecciones fue urinario o intraabdominal en 65%. El 12% de estas personas fueron hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos y la mortalidad por estas infecciones fue el 11%. El 50% de las cepas halladas, es decir, el 50% de las bacteriemias por gram negativos que ocurren en el Hospital Cayetano Heredia son producidas por gram negativo o enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. La más frecuente fueron coli, 55%, y Klebsiella, en 32%. No hubo diferencia por demografía, estancia hospitalaria, factores de riesgo conocidos o puntos de partida de la infección. Nuevamente, esta cifra que nos sigue persiguiendo: el 40% de estas infecciones procedían de la comunidad. Es decir, estamos teniendo un gran problema en la comunidad con bacterias que son altamente resistentes y que son las que llegan al hospital y nos complican con toda la carga que esto representa, no solo antibióticos de amplio espectro, hay mayor severidad de infecciones, mayor tiempo de hospitalización, mayores costos para el sistema, porque en todos estos pacientes vamos a tener que empezar con terapia de primera elección a un carbapenem sin tener muchas otras alternativas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista claro, y lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, es la emergencia de cepas productoras de carbapenemasa, ¿no? La mortalidad en las personas que tenían bacterias BLE fue 16%, la mortalidad en las personas que tenían bacteriemia por bacterias no BLE fue 7.1%. Y ahí es cuando surgieron las odiosas comparaciones, ¿no? Primero, este 50% de cepas halladas productoras de BLE, para empezar, que en el 2009 era 34%, o sea, hemos tenido un aumento considerable. Cuando hacemos la comparación por otros países, en pacientes que tienen bacteriemia por enterobacterias productoras de BLE, tenemos que en Francia, por ejemplo, el 26%, una publicación reciente de 2018, en China 31%, también una publicación relativamente reciente, India 9.7%, o sea, un poco lo que nos decía la doctora Coralí, hay una diferencia entre el norte y el sur, y en el sur nosotros somos los líderes, ¿no? Porque si comparamos el promedio de América Latina es alrededor de 34%. Es decir, nosotros estamos muy por encima del promedio es más, nuestro dato de bacteriemia por enterobacterias BLE es el más alto del mundo. Otras comparaciones, ¿no? Cuando uno revisa, como les mencioné,
el 13% de nuestros pacientes fueron hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos. En Brasil, esos mismos pacientes, el 87% están en una unidad de cuidados intensivos. Creo que eso nos está reflejando las severas carencias que tenemos de infraestructura, ¿no? O sea, estas personas necesitarían un mejor cuidado, necesitarían porque finalmente no estamos hablando de pacientes que están colonizados o que tienen una ITRO, estamos hablando de pacientes que tienen una bacteriemia, o sea, que están sépticos probablemente por esta infección y es un dato interesante que seguramente vamos a tener que explorar. Solamente el 13%, dicho en otras palabras, solamente el 13% de nuestros pacientes sépticos se hospitalizan en unidades de cuidados intensivos. O sea, el 87% de nuestros pacientes sépticos están en los pisos de hospitalización, los pasillos de la emergencia, pero no tenemos la capacidad de infraestructura para darles un cuidado apropiado a estas personas, ¿no? Nuevamente el dato de adquisición comunitaria de enterobacterias BLE, en Perú fue 40%, los datos que tenemos de comparación, Europa 23%, Latinoamérica 35%, es decir, nuestros datos siguen siendo los más altos, no solo en TBMDR, sino también en este tipo de infecciones estamos liderando las estadísticas con mayores tasas o mayores frecuencias de infecciones por enterobacterias beta-lactamasa de espectro extendido, mayor adquisición comunitaria, es decir, tenemos todos los puntos para generar un gran problema de salud pública, ¿no? ¿Qué mensajes tenemos en el artículo? Bueno, el primero, el más notable es que el 50% de las bacteriemias, sepsis, son producidos por ese tipo de bacterias. Esto evidentemente desde el punto de vista cuando uno recibe un paciente en la emergencia, un paciente séptico, y sospecha por un punto de partida intraabdominal o urinario que la bacteria puede ser una enterobacteria de espectro extendido, lamentablemente la terapia empírica va a tener que ser, o vamos a estar muy cerca de empezar una terapia empírica con un carbapenem, y no va a ser una locura decir, no vamos a poder decirle al residente, ¿por qué haces esta tontería de empezar con un carbapenem? Porque bueno, esto aparentemente es lo que recomendaría en base a esta información, y siempre tener en cuenta que hasta el 40% de las infecciones que llegan a los hospitales adquiridas en la comunidad son multiresistentes y en este caso portadoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Lo que quería compartir con ustedes, es de lo que estamos trabajando, y bueno, muchas gracias. Agradecemos la ponencia del doctor Málaga.